A solo unos cientos de metros detrás del terreno de la iglesia se encontraba una antigua y abandonada cisterna subterránea. Este gran depósito de concreto había sido construido originalmente hace muchas décadas para recoger y almacenar el agua de lluvia. Sin embargo, con el paso de los años, cayó en desuso y en el olvido, convirtiéndose poco a poco en parte del paisaje cubierto de maleza. Las hierbas y el pasto silvestre crecieron alrededor de sus bordes, y una oxidada cerca de alambre, que apenas se mantenía en pie en algunos lugares, no ofrecía mucho más que un recordatorio de su existencia. Después de analizar cuidadosamente la confesión junto con su propia investigación en curso, las autoridades actuaron con rapidez. Se dirigieron al terreno de la iglesia e iniciaron una búsqueda exhaustiva del lugar. Allí encontraron a Summer. Los médicos forenses fueron llamados de inmediato al lugar. Su tarea consistía en evaluar el estado y determinar tanto la causa como la hora aproximada de la muerte. Al final, los hallazgos médicos corroboraron gran parte de lo que ya había sido revelado en la confesión. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Hoy, en este documental, exploramos la verdadera historia de Summer Ray Cook, quien nació el 31 de diciembre de 1985 en el tranquilo y unido pueblo de Logan, Ohio. Un lugar rodeado de espesos bosques, caminos sinuosos y el tipo de comunidad en la que todos conocían el nombre de los demás. Criada en una familia numerosa, Summer era la segunda de 6 hijos. Sus padres eran profundamente religiosos y miembros activos de su iglesia local. Un modesto edificio con campanario blanco que se alzaba en el corazón del pueblo y servía tanto como ancla espiritual como centro social para muchas familias del lugar. Desde pequeña, Summer era conocida por ser brillante, de buen corazón y accesible. Tenía una personalidad magnética que atraía a los demás, y era raro encontrar a alguien que tuviera algo negativo que decir sobre ella. La gente solía describirla como alguien que hacía amigos con facilidad, con una sonrisa capaz de iluminar una habitación. Incluso a una edad temprana, destacaba. No por necesidad de ser el centro de atención, sino por una calma y carisma naturales que la hacían inolvidable. También era una persona extraordinariamente completa. En la escuela, participaba activamente en actividades extracurriculares, dedicaba varias noches a la semana a clases de ballet, tocaba el saxofón en la banda de jazz del colegio y participaba en producciones de teatro comunitario en el único salón de presentaciones del pueblo. Estas actividades creativas le daban un fuerte sentido de disciplina y de expresión personal. Los maestros la recordaban como alguien confiable y motivada, mientras que sus compañeros simplemente disfrutaban de su compañía. Durante su adolescencia, Summer conoció a William, un chico de su misma edad que asistía a la misma iglesia. Aunque vivían a solo unas casas de distancia en la misma calle tranquila, realmente no habían conectado hasta un retiro juvenil de la iglesia en su segundo año de secundaria. Ese fin de semana encendió una conversación que rápidamente se convirtió en una conexión que ninguno de los dos había esperado. Para cuando se graduaron de la escuela secundaria, Summer y William eran inseparables, y poco después de la graduación, la joven pareja decidió casarse. Comenzaron a construir una vida juntos allí mismo, en Logan. Durante los siguientes años, dieron la bienvenida a 3 hermosos hijos, 2 hijas y un hijo, que se convirtieron en el centro del mundo de Summer. El apoyo familiar desempeñaba un papel fundamental en su vida diaria. Vivían a solo unas casas de los padres de William. Su padre, un pastor local con un modesto negocio de construcción, estaba especialmente involucrado. A menudo llevaba a los niños a la iglesia, los recogía de la escuela y ayudaba con las comidas y los mandados cuando Summer se sentía abrumada. En un momento dado, tras recibir una oferta de un prometedor contrato de construcción, la familia de William decidió mudarse a Florida. Esperaban que el cambio les brindara mayor estabilidad económica y nuevas oportunidades. Por un tiempo, pareció un nuevo comienzo, pero la realidad resultó ser mucho más difícil de lo que habían anticipado. El trabajo se agotó, las tensiones crecieron y los desafíos de criar a 3 niños pequeños lejos de su sistema de apoyo comenzaron a pasar factura. A los pocos años, la familia volvió a empacar y regresó a Logan.
agotados, desanimados, pero esperanzados en comenzar de nuevo. Para 2010, Summer tomó la difícil decisión de separarse de William y eventualmente solicitó el divorcio. La ruptura no fue escandalosa ni dramática. Fue el resultado de la distancia emocional, de metas distintas y de años de tensión silenciosa. Summer obtuvo la custodia completa de los niños y se mudó de nuevo con sus padres, quienes estaban más que dispuestos a ayudar con el cuidado infantil y el apoyo emocional. Es importante mencionar que, como la familia de William aún vivía a solo unas casas, él continuó siendo una presencia constante en sus vidas y mantenía un papel activo como padre. Apenas con 25 años, Summer tenía una vida llena de responsabilidades. Sus hijos tenían solo 5, 3 y 2 años en ese momento. Cada día era un torbellino de preparación de comidas, cuentos antes de dormir, cambios de pañales y recogidas del preescolar. Un trabajo de tiempo completo no era posible, así que encontró empleo a medio tiempo limpiando una sucursal bancaria local, a solo 5 minutos de su casa. Los horarios eran nocturnos. Normalmente comenzaban alrededor de las 7 de la noche y terminaban cerca de las 11:20 de la noche, pero le permitían estar en casa con sus hijos durante el día. Aunque su vida era ajetreada y a menudo agotadora, Summer nunca dejó de soñar con un futuro mejor. Hablaba abiertamente con su familia sobre sus planes de volver a estudiar. Quería obtener un título, quizás en educación infantil o en el área de la salud, para poder ofrecer una vida más estable a sus hijos. Por esa época, también comenzó a salir con alguien nuevo. Su nombre era Adam, un hombre de oficios varios recomendado por un vecino para reparar una filtración en el techo de la casa de sus padres. Entablaron una amistad que gradualmente se convirtió en algo más profundo. Adam era amable, servicial y tenía una presencia tranquila y estable, cualidades que Summer valoraba más que nunca. La noche del 22 de marzo de 2011, Summer marcó su entrada para su turno habitual en el banco. Aquella noche no parecía diferente de las muchas otras que había trabajado en los últimos meses. Durante su descanso, envió algunos mensajes de texto casuales a Adam. Pequeñas actualizaciones, contándole cómo habían estado los niños ese día y pidiéndole que pasara por su casa después del trabajo. Pero entonces, los mensajes se detuvieron. Eran poco después de las 11 de la noche. Al principio, Adam no se preocupó demasiado. Tal vez ella estaba terminando o había recibido una llamada. Pero después de unos minutos más, le envió otro mensaje. Luego la llamó, sin respuesta. Cuando pasaron 20 minutos sin noticias, una sensación creciente de inquietud lo invadió. Siguiendo su instinto, caminó la corta distancia hasta el banco. Cuando Adam entró al estacionamiento tenuemente iluminado, poco después de la medianoche, sintió que algo estaba definitivamente mal. El silencio del lugar era inquietante, pero lo que realmente le hizo un nudo en el estómago fue la visión del coche de Summer, todavía estacionado en el mismo lugar donde ella lo había dejado más temprano ese día. Era el mismo vehículo que él le había prestado para ir al trabajo, y verlo intacto, mucho después de su turno, le provocó un escalofrío. Summer era conocida por ser responsable, incluso meticulosa. Nunca se quedaba más tiempo del necesario sin avisar, y ciertamente jamás se habría ido sin devolverle las llaves. Movido por la preocupación, Adam salió de su coche y rodeó el edificio. Instintivamente tomó el sendero que conducía a la discreta entrada de empleados, la que Summer solía usar para evitar las puertas principales. Fue entonces cuando las vio. Cosas esparcidas descuidadamente detrás de un gran contenedor verde. En el iPod, con los auriculares aún enredados. Sus llaves del coche, con el inconfundible llavero morado que él le había regalado. Y, lo más perturbador, partes de su teléfono. La batería se encontraba separada del cuerpo del aparato, a varios pies de distancia, como si hubiera sido arrancada durante su uso o tal vez arrojada. Su respiración se detuvo. Aquello no era solo preocupante, era aterrador. Adam no perdió tiempo. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y llamó a los padres de Summer. En cuestión de minutos, ellos llegaron, visiblemente conmocionados. Su madre reconoció los objetos de inmediato,
su rostro pálido de temor. No había duda, pertenecían a Summer. Temiendo lo peor, sus padres llamaron al departamento de policía local para reportarla como desaparecida. Pero, para su sorpresa, la respuesta del operador no fue la que esperaban. Les informaron que su reporte no era el primero recibido esa noche en relación con la zona. Aproximadamente 30 minutos antes, 2 mujeres que salían a correr como parte de su rutina nocturna habían pasado por el mismo estacionamiento del banco. Al acercarse al extremo más alejado del edificio, notaron una escena extraña desarrollándose bajo el parpadeante resplandor de una farola defectuosa. Una mujer, que luego estimaron tendría unos 20 años, era escoltada hacia un sedán por 2 individuos. Ambos estaban vestidos completamente de negro y sus rostros cubiertos con pasamontañas, lo que los hacía de inmediato sospechosos. Al principio, las corredoras dudaron, sin saber si se trataba de una situación peligrosa o simplemente un malentendido. Pero luego ocurrió algo aún más extraño. Una tercera figura, otra mujer, salió del asiento trasero del vehículo. A diferencia de la pareja enmascarada, ella vestía ropa normal y tenía una actitud tranquila, casi ensayada. Interceptó a un transeúnte que se había acercado a la escena, quizás con la intención de intervenir. Las corredoras recordaron cómo aquella mujer pareció disuadir al testigo de forma sutil pero firme, gesticulando como si todo estuviera bien. La interacción fue breve, pero inquietante. Momentos después, la mujer regresó al coche, y el vehículo se alejó rápidamente, con los neumáticos chirriando, desapareciendo en la noche con los 3 pasajeros a bordo. Alarmadas, las 2 mujeres corrieron las últimas cuadras hasta la estación de policía más cercana. Aunque jadeantes y nerviosas, informaron de inmediato lo que habían presenciado, esperando que las autoridades actuaran con rapidez. Pese al tono urgente y al relato detallado de las corredoras, los oficiales minimizaron la situación. Sugirieron que podía tratarse de un malentendido doméstico o de una escena exagerada malinterpretada desde lejos. Incluso después de oír sobre los pasamontañas y el extraño intercambio con el transeúnte, los agentes no parecieron motivados a actuar de inmediato. Dieron una explicación. La mayoría de las patrullas activas estaban ocupadas respondiendo a otros asuntos, como controles de tráfico o disturbios vecinales. No se puede enviar una unidad al banco en este momento, dijeron. Decepcionadas, pero reacias a quedarse de brazos cruzados, las corredoras decidieron regresar por su cuenta. Tomaron un vehículo y volvieron al lugar unos 20 minutos después, aferrándose a la esperanza de que la policía ya estuviera allí. Pero al llegar, lo que encontraron las dejó aún más impactadas que antes. El coche de Summer seguía en el mismo lugar. Los objetos detrás del contenedor permanecían exactamente donde Adam los había descubierto. Intactos, sin examinar y sin señales de investigación. No había luces intermitentes, ni agentes revisando el área, ni cinta policial delimitando la escena. Todo el estacionamiento estaba igual que antes, como si nadie hubiera llamado a la policía. Sintiendo impotencia y responsabilidad, las 2 mujeres decidieron quedarse. No podían sacudirse la sensación de que lo que habían visto era grave, y no querían dejar el lugar sin vigilancia. Casi 1 hora había pasado desde su primer reporte, y aún no había aparecido ningún agente. Frustrada, una de las corredoras llamó a su esposo, explicándole la creciente preocupación. El marido, igualmente perturbado por la situación, realizó una segunda llamada al departamento de policía, esta vez exigiendo que enviaran a alguien de inmediato. Finalmente, más de 1 hora después del primer aviso, las autoridades llegaron a la escena. Los agentes comenzaron a interrogar a los testigos. Pero nadie acordonó el área ni hizo esfuerzo alguno por preservar el lugar como posible escena del crimen. No fue hasta que el esposo de una de las corredoras llegó en persona y empezó a cuestionar a los oficiales con preguntas directas que las cosas comenzaron a cambiar. Una vez que los investigadores empezaron a reconstruir activamente la línea temporal, el rompecabezas comenzó a tomar forma. Basándose en lo que las corredoras habían presenciado, junto con los objetos personales que Adam y los padres de Summer habían identificado, se volvía cada vez más evidente que la mujer llevada por la fuerza probablemente era Summer.
Su teléfono había dejado de registrar actividad poco después de las 11 de la noche. Un silencio digital que solo añadía peso a las pruebas. Sus pertenencias esparcidas cerca de la entrada de empleados del banco pintaban un panorama inquietante que sugería que algo había ocurrido de forma repentina, pero con intención clara. A medida que los agentes finalmente empezaron a revisar el área en busca de grabaciones de seguridad y a entrevistar testigos, la urgencia de la situación se volvió innegable. Los testigos proporcionaron a las autoridades una descripción del vehículo involucrado en el secuestro. Un sedán blanco de modelo antiguo, sin matrícula visible y con ventanas polarizadas. El coche había huido del lugar apresuradamente. Se emitió una alerta para el vehículo, y la policía comenzó a contactar a las personas más cercanas a Summer, con la esperanza de que alguien pudiera aportar información útil. Cuando los agentes visitaron a los padres de Summer, pronto supieron que su pasado estaba lleno de tensiones, particularmente en lo relacionado con su ex-esposo, William. Según sus padres, el matrimonio había sido problemático desde el principio. William era conocido por tener una visión rígida y autoritaria, que justificaba mediante su interpretación personal de la doctrina religiosa. Tan pronto como se casaron, Summer dijo haber notado un inquietante cambio en su comportamiento. William exigía lealtad y obediencia absolutas, restringía con quién podía hablar y le prohibía pasar tiempo incluso con amigos cercanos o familiares sin su permiso. Esperaba que mantuviera la casa impecable, que la cena estuviera lista a una hora exacta y que siguiera sus expectativas cada vez más estrictas sobre cómo debía comportarse una esposa. Tomó el control de las finanzas del hogar y la desalentó de trabajar fuera de casa. Con el tiempo, las creencias de William tomaron un giro aún más extremo. Expresó su deseo de tomar una segunda esposa, a pesar de que la poligamia no está reconocida por la ley. Justificaba esta aspiración mediante sus convicciones religiosas. Summer se sintió conmocionada y profundamente incómoda con la idea. Para ella, el matrimonio debía ser una sociedad, no un sistema de control. Pero William persistió, y sus peticiones pasaron de ser meramente filosóficas a convertirse en exigencias reales. Además de esto, William quería expandir drásticamente la familia. Le pidió a Summer que le diera 9 hijos más, además de los 3 que ya tenían. Según los informes, a veces le quitaba el teléfono, controlaba sus movimientos e incluso le impedía salir de casa sin él. Eventualmente, Summer llegó a su límite y presentó una demanda de divorcio. Pero incluso después de que la separación legal se hiciera oficial, la hostilidad no terminó. De hecho, empeoró. William, junto con sus padres, respondió al divorcio con una oposición feroz. Comenzó a buscar la custodia total de los niños, insistiendo en que Summer no era apta para criarlos sola. Cuando descubrió que ella había comenzado una nueva relación, con un hombre llamado Adam, a quien él ya conocía, la situación se intensificó aún más. Lo que realmente lo desató fue una foto publicada en línea, una simple imagen de Adam con Summer y los niños. Esa mirada pública a su nueva vida enfureció a William. En los tribunales, luchó por recuperar la custodia, pero su comportamiento jugó en su contra. Los jueces revisaron los testimonios, el historial de control y los reportes de intimidación. Al final, la decisión favoreció a Summer. Ella obtuvo la custodia completa y las visitas de William fueron limitadas. Eso solo alimentó aún más su resentimiento. Los padres de William comenzaron a presentar quejas, contactando repetidamente a las autoridades con diversas acusaciones contra Adam, desde negligencia hasta mala conducta. Sin embargo, ninguna de sus afirmaciones se sostuvo bajo investigación. Los detectives examinaron los reportes y no encontraron evidencia que los respaldara. Durante la compleja y frustrante investigación sobre la repentina y misteriosa desaparición de Summer, las autoridades se vieron obligadas a profundizar mucho más de lo que habían imaginado inicialmente. Su enfoque se amplió más allá de William, el ex esposo de Summer, y se dirigió hacia su familia inmediata, en especial hacia su padre, cuya historia y comportamiento empezaron a generar cada vez más preguntas. Aproximadamente un año antes de la desaparición de Summer, el padre de William había salido a la luz pública con lo que, en un principio, parecía ser un emprendimiento ambicioso y noble. Anunció formalmente la fundación de su propia iglesia, presentándose como un líder espiritual con una misión basada en el servicio y la compasión.
junto con este anuncio, registró una organización sin fines de lucro. El objetivo declarado de esta nueva entidad caritativa era claro y loable: ayudar a los miembros de la comunidad que enfrentaban situaciones de indigencia proporcionando soluciones de vivienda asequible. Sobre el papel, la iniciativa era inspiradora. Rápidamente atrajo atención, especialmente dentro de la comunidad local de fe. Muchas personas se unieron a la causa, entusiasmadas por apoyar lo que parecía un esfuerzo genuino por generar un cambio positivo. El padre de William comenzó a asistir a eventos comunitarios y reuniones eclesiásticas, difundiendo su mensaje y repartiendo boletos de lotería especialmente diseñados, promovidos como un mecanismo creativo de recaudación de fondos. Estos boletos se imprimían de forma personalizada y se vendían en reuniones, y se prometía que las ganancias se destinarían a la construcción de viviendas modestas y sostenibles para quienes más lo necesitaban. Sin embargo, con el paso del tiempo, el optimismo comenzó a desvanecerse. A pesar de las donaciones significativas, que la policía estimaría más tarde en cientos de miles de dólares, no había señales de progreso. No se había inspeccionado ni comprado ningún terreno, no se habían solicitado permisos de construcción y no se había colocado una sola base. El público, al principio paciente y confiado, empezó a sentirse inquieto. Cuando los donantes preocupados comenzaron a pedir actualizaciones o resultados, se encontraron con explicaciones vagas, a menudo contradictorias. Al principio, el padre de William alegó retrasos con el Departamento de Planificación de la ciudad. Luego afirmó que se trataba de un problema con las regulaciones de zonificación. Finalmente, dejó de responder por completo. La organización sin fines de lucro se disolvió silenciosamente, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta, donantes frustrados y una creciente sospecha. A la creciente inquietud se sumó otro hecho preocupante. Más o menos al mismo tiempo que sus esfuerzos caritativos se desmoronaban, el padre de William perdió sus credenciales pastorales. Aunque las razones exactas de la revocación nunca se hicieron públicas, esto se convirtió en otra señal de alerta en una lista cada vez mayor de controversias que lo rodeaban. Para aquellos que lo habían apoyado, ya fuera económicamente o en fe, la traición se sintió profundamente personal. Este periodo también marcó un grave declive para la familia en su conjunto. Solo unos pocos meses antes de la desaparición de Summer, el hogar de William enfrentó un importante revés financiero. Fueron desalojados de su vivienda tras no poder cumplir con varios pagos hipotecarios. Obligados a mudarse, la familia dejó atrás una propiedad llena de pertenencias y recuerdos, algunos preciados, otros mucho más dolorosos. Fue durante este difícil capítulo cuando Summer regresó a la casa, acompañada por su amigo Adam. Su objetivo era sencillo: recoger los últimos objetos personales antes de que se perdieran o fueran desechados. A pesar de haber vivido allí una vez, Summer se sentía profundamente incómoda de volver a poner un pie en la propiedad. Aunque ahora pertenecía legalmente a los padres de William, seguía siendo un lugar cargado de equipaje emocional. Años de tensión, control y manipulación habían dejado cicatrices difíciles de olvidar. Con la esperanza de evitar cualquier conflicto, Summer hizo lo correcto. Pidió la presencia de un oficial de policía mientras recogía sus cosas. Adam la acompañó para ayudar con el trabajo físico, cargando cajas y subiéndolas al vehículo. Pero la situación se volvió volátil casi de inmediato. El padre de William se mostró visiblemente hostil en el momento en que vio a Adam. Su comportamiento cambió de forma instantánea. Su voz se alzó en cólera mientras acusaba a Adam de allanamiento. Aunque un oficial uniformado estaba presente, intentando mantener la paz, la agitación del hombre mayor se intensificó rápidamente. Gritó acusaciones, ignoró repetidas advertencias y continuó desafiando la presencia tanto de Summer como de Adam. El oficial, manteniendo la calma y el profesionalismo, intentó mediar. Pero cuando el padre de William se negó a cumplir las órdenes legales y continuó con su conducta perturbadora, la situación no dejó otra opción. Fue arrestado en el lugar y acusado de alteración del orden público. Aunque nadie resultó físicamente herido, el incidente puso de relieve lo tensa e inestable que se había vuelto la dinámica familiar. Un juez más tarde emitió una sentencia suspendida. Esto no era simplemente otra disputa familiar.
era parte de una narrativa más grande y más oscura. A medida que los investigadores profundizaban en la desaparición de Summer, dirigieron su atención a la intrincada red de relaciones y patrones psicológicos dentro de la familia de William. Revisaron registros de comunicación, estados financieros y, lo más revelador, el diario personal de Summer, que sus padres habían encontrado y entregado en un desesperado intento por ayudar a descubrir la verdad. Las entradas del diario eran reveladoras. Escritas en privado, estaban cargadas de emoción y brutal honestidad. Summer describía su vida durante su matrimonio con William. Se sentía aislada y vigilada, con poco control sobre las decisiones cotidianas. Incluso las elecciones más simples, como qué cocinar o a dónde llevar a los niños, requerían la aprobación de William. Con el tiempo, su confianza se erosionó, reemplazada por una tristeza silenciosa y, finalmente, por una fuerte determinación. Una entrada en particular llamó la atención de los detectives. En ella, Summer escribía sobre un punto de inflexión, el momento en que se dio cuenta de que ya no podía soportar el ambiente en el que vivía y que sus hijos merecían una vida más tranquila y amorosa. Reconocía el miedo abrumador de marcharse, pero también el profundo sentido de propósito que guiaba su decisión. Más allá de sus palabras, los investigadores comenzaron a reconstruir otros elementos de la compleja historia emocional de la familia. Después del nacimiento de William, su madre experimentó una serie de complicaciones médicas que la dejaron incapaz de tener más hijos. Amigos y familiares describieron más tarde cómo esa pérdida pareció transformar su perspectiva y comportamiento. Con el tiempo, su apego a los hijos de William se volvió absorbente y excesivo. A menudo decía a la gente en la comunidad que, si alguna vez algo le sucedía a William o a Summer, ella misma criaría a los niños, no como tutora, sino como su verdadera madre. Este nivel de apego comenzó a generar señales de alarma. Actuando sobre una serie de declaraciones de testigos y pruebas acumuladas, la policía visitó la residencia de William, el hogar que compartía con sus padres. Una pieza de información clave había provenido de los testigos la noche en que Summer desapareció. Una descripción del coche de fuga, un sedán blanco con características distintivas. Durante su visita, los detectives notaron que un vehículo que coincidía exactamente con esa descripción estaba estacionado en el camino de entrada. William, cuando fue interrogado en el lugar, mantuvo su inocencia. Afirmó que la noche de la desaparición de Summer, él y sus padres habían hecho un viaje fuera de la ciudad, específicamente a Cleveland, a unas 3 horas de distancia, para revisar propiedades de inversión. Dijo que su coche se había averiado durante el viaje de regreso, obligándolos a pasar la noche fuera y volver a la mañana siguiente. Ambos padres respaldaron la historia, ofreciendo cronologías y relatos idénticos del supuesto percance. Pero los investigadores no quedaron satisfechos. La historia parecía ensayada. Y con tanto en juego, sabían que tenían que profundizar. Se obtuvo rápidamente una orden de registro, lo que permitió a la policía examinar tanto el vehículo como la vivienda con mayor detalle. Dentro de la casa, los investigadores encontraron un sistema de navegación GPS portátil. No se había utilizado en algún tiempo, pero los detectives sabían que incluso los dispositivos apagados a menudo conservan datos históricos. El dispositivo fue entregado a especialistas forenses, quienes extrajeron un registro detallado de puntos de ubicación. Lo que encontraron no respaldaba la historia de William. La contradecía por completo. Según los registros del GPS, la última ubicación registrada antes de que el dispositivo se apagara aproximadamente a las 5:30 de la tarde del día de la desaparición de Summer no fue en Cleveland, sino en Logan. Más específicamente, cerca del banco donde Summer trabajaba. El GPS no volvió a encenderse hasta la mañana siguiente, alrededor de las 7:30 de la mañana, y su primera ubicación registrada en ese momento fue un autolavado local. Las grabaciones de seguridad de ese autolavado revelaron aún más. El video mostraba a los 3 miembros de la familia, William, su madre y su padre, limpiando el vehículo meticulosamente. Los vieron aspirando los asientos, limpiando el tablero e incluso quitando y reemplazando las llantas. El comportamiento les pareció a los detectives deliberado y excesivamente cauteloso. Cuando las fuerzas del orden revisaron las grabaciones y las compararon con los datos del GPS,
Habían pasado ya 8 días cruciales desde la última vez que se vio a Summer. Con la línea de tiempo establecida y la coartada de Cleveland desacreditada, los investigadores llevaron a William y a sus padres para interrogarlos. Los dos hombres se mantuvieron firmes en sus negativas. Afirmaron que el GPS debía estar funcionando mal e insistieron en que el viaje había ocurrido tal como lo habían dicho. Pero cuando los detectives se dirigieron a la madre de William, ocurrió algo inesperado. Sin demasiada presión, se derrumbó y comenzó a hablar. Con una voz tranquila pero cargada de emoción, confesó que Summer ya no estaba viva. No proporcionó detalles específicos sobre cómo había sucedido, pero lo que compartió heló la sangre en la sala. Según su relato, la familia se había sentido cada vez más angustiada después de que el tribunal fallara a favor de Summer en el caso de custodia. A pesar de los repetidos intentos por convencerla de lo contrario, Summer se había mantenido firme. No permitiría visitas sin supervisión y ya no confiaba en William ni en sus padres con los niños. En su frustración, la familia ideó un plan para confrontar a Summer en persona. Pero algo salió mal. En algún momento durante el encuentro, Summer comenzó a parecer físicamente mal. William y su padre, desprevenidos y en pánico, no supieron qué hacer. No llamaron para pedir ayuda, no tomaron ninguna medida para obtener asistencia médica, y en cambio, se concentraron en encubrir sus huellas. En su declaración, la madre de William lo describió como un trágico accidente, el resultado de una situación que se salió de su control. Pero para los detectives, aquello era algo mucho más grave. Después del incidente, William y sus padres condujeron hacia el pueblo más cercano, un lugar familiar para ellos, no solo geográficamente, sino también emocionalmente. Era donde los padres de William habían asistido a servicios religiosos, organizado eventos comunitarios y mantenido lazos con amigos y feligreses. No era simplemente un punto en el mapa, era un lugar al que se sentían vinculados, y los investigadores más tarde cuestionarían si esa familiaridad influyó en su elección. Cerca de allí, a solo unos cientos de metros detrás del terreno de la iglesia, se encontraba una vieja cisterna subterránea en desuso, una gran estructura de hormigón construida décadas atrás para almacenar el agua de escorrentía. Con el tiempo, se había convertido en un elemento olvidado del paisaje, rodeado de maleza y parcialmente oculto por una valla metálica oxidada. Para alguien ajeno al área, podría haber pasado completamente desapercibida. Pero para la familia, era algo que habrían visto incontables veces a lo largo de los años. Fue allí, según la madre de William, donde decidieron dejar a Summer. Ella afirmó que su intención nunca había sido causarle daño. Sin embargo, la secuencia de eventos que siguió, incluida la rápida tentativa de ocultar lo ocurrido, puso en duda seriamente esa narrativa. A los investigadores les resultaba difícil creer que una simple confrontación hubiera terminado en tragedia sin ningún tipo de premeditación, especialmente considerando la volatilidad emocional que se había estado acumulando durante meses. Las amenazas previas de William, muchas de las cuales habían sido reportadas durante el proceso de custodia, pintaban un cuadro muy diferente. Él había dicho abiertamente a amigos, familiares e incluso a conocidos de la iglesia que nunca permitiría que alguien le quitara a sus hijos, sin importar lo que dijera un tribunal. Después de reunir la confesión con sus propias pistas, las fuerzas del orden actuaron con rapidez. Llegaron al terreno de la iglesia y realizaron un registro del lugar. No mucho después, descubrieron el cuerpo de Summer en el interior, exactamente donde la madre de William había dicho que estaría. Los médicos forenses fueron llevados de inmediato para evaluar el estado y determinar la causa y la hora de la muerte. El informe médico confirmó gran parte de lo que la confesión había descrito. Summer había sido vista por última vez solo 45 minutos después de su desaparición, un detalle que preocupó profundamente a los investigadores. Indicaba que podría haber existido una breve oportunidad de intervenir. Poco después, los 3 miembros de la familia, William, su padre y su madre, fueron arrestados. Los cargos eran graves: asesinato premeditado, conspiración y obstrucción. Sus arrestos provocaron una ola de conmoción en la comunidad. A pesar de las tensiones conocidas con Summer, pocos habían esperado que la situación escalara hasta un nivel tan devastador.
El proceso judicial comenzó rápidamente y, sin embargo, no todos los aspectos del sistema de justicia dejaron satisfecho al público, especialmente la decisión de ofrecer un acuerdo de culpabilidad a la madre de William. A cambio de su confesión y de guiar a los investigadores hasta el cuerpo de Summer, los fiscales accedieron a reducir la gravedad de los cargos en su contra. Ella también brindó testimonio en el tribunal, reiterando su versión de los hechos y enfatizando que nunca había tenido la intención de que las cosas terminaran de esa manera. El tribunal aceptó el acuerdo, y la madre de William, Sandra Inman, fue condenada a solo 15 años de prisión. Con buena conducta, es posible que sea liberada incluso antes, un detalle que dejó a la familia de Summer con una mezcla de dolor y frustración. Para ellos, la sentencia parecía dolorosamente corta en comparación con la pérdida de por vida que habían sufrido. William Inman y su padre, en cambio, fueron ambos declarados culpables y condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El tribunal consideró su participación activa, premeditada y central en los acontecimientos que llevaron a la muerte de Summer. Las declaraciones de testigos, los registros del GPS, las grabaciones de vigilancia y sus repetidas mentiras durante los interrogatorios contribuyeron a la decisión. Tras el juicio, los 3 hijos de Summer fueron puestos al cuidado de sus abuelos maternos. El hijo mayor, que había comenzado la escuela poco antes de la tragedia, representó un desafío particular. La historia había sido ampliamente cubierta en Logan. Era imposible protegerlo completamente de las conversaciones escuchadas, los comentarios susurrados de sus compañeros, o incluso de los extraños bien intencionados que se acercaban para ofrecer sus condolencias. Los padres de Summer comenzaron a preocuparse de que el apellido de los niños los atara para siempre a un crimen en el que no tenían participación. En silencio, exploraron la posibilidad de cambiar legalmente sus apellidos, con la esperanza de darles un nuevo comienzo, libre del peso de la asociación y del escrutinio público. Con el paso de los años, los hijos de Summer crecieron bajo el cuidado amoroso y protector de sus abuelos maternos. La familia tomó la decisión consciente de mantenerse en privado, evitando la atención mediática y los comentarios públicos. Eventualmente se mudaron de Logan, estableciéndose en otro pueblo donde los niños pudieran tener un nuevo comienzo. En cuanto a la madre de William, sigue encarcelada, pero su posible liberación está programada para el año 2028. Los expertos legales han debatido si se le permitirá tener algún contacto con sus nietos después de su liberación.